Gloria sea al Señor. Uy. Bueno, mis hermanos, vamos a pedirle al hermano Carlos que nos acompañe en unas canciones en esta noche, pero vamos a empezar orando antes de tener nuestro tiempo de oración e intercesión. No sé si alguno tiene alguna petición especial de una vez para ponerla delante del Señor. ¿Alguien tiene algo? Ok. Seguimos teniendo en oración a su familia, su papá, el papá de Yanirian ahora. Pidió en general por la familia Mariana, por su familia, creo que por provisión, sí, por provisión. Y también, señor. Ah, sí, la hermana Margarita por el hijo Luis Eduardo por su trabajo. Y aparte también por la hermana Diana, que ya está mejorcito, pero que estuvo bastante enferma, no vino el domingo. Estaba siendo examinada también de nuevo, por lo de siempre, cuando alguien se enferma de respiración, los incapacitan y no los dejan ir a trabajar y los mandan a hacer los exámenes. Oremos por esas peticiones. ¿Alguna petición a ustedes, hermanos? Ah, ¿iniciaron negocio? ¿Sus papás? ¿Su mamá? Ok, vamos a orar entonces por la mamá de Diana. ¿Por sus hijos? El domingo vino, fue la esposa de su hijo, el que está allá en Barranca. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. La vi metidita en el culto. Bueno, vamos a orar entonces, a recordar y a sintetizar para darle alabanza al Señor y pedirle por todo lo que necesitamos. Padre, en tus manos está la vida de cada uno de nosotros, Señor. En tus manos están nuestras necesidades, en tus manos, Señor, está nuestro corazón. En tus manos está la vida de Yanirian, su papá, ahora que ella viaja, te pedimos por ella, que es miembro de la primera iglesia bautista, que va hacia Venezuela y que va a ver cómo está de salud su papá. Obra tú tanto en el viaje de ella, guardándole, proveyéndola o proveyéndole y llevándola a feliz encuentro con su papá, como en la salud del mismo papá de ella, Señor. Obra sobre la vida de él, obra sobre la vida del papá de Michael, sanándolo también, restableciéndole y su familia. Obra, Santo Señor, también, ahora que viene a mi memoria, sobre la vida de un hermano que fue miembro de la iglesia y que ahora su esposa está de nuevo acá en Bucaramanga, sobre la vida de Liu, que seguramente en esta semana llega también a Bucaramanga. Obra mientras él viene proveyéndole recursos y guardándolo, también que viene precisamente para cumplir años acá en Bucaramanga. Y te pedimos también, Señor, termines o continúes obrando sanidad sobre la vida de Diana, que ha estado enferma, que estuvo incapacitada, pero que ya está mejor, y te pedimos termines de sanarla. Y pongas tu mano, Señor, también sobre la vida de Luis Eduardo, el hijo de Margarita, que ha tenido bastante dificultad por su trabajo y está bastante afectado en muchas áreas por el hecho de todo lo que le pasó, el accidente, hace tiempo la pérdida de su esposa, la disminución de la capacidad laboral y gran cantidad de cosas más que tú conoces, Señor. Guíalo, provéelo y dale lo que necesita, Señor. También por la familia, los hijos, el esposo de la hermana Daisy, Señor. Gracias te damos por la vida de ellos y te pedimos que los sigas atrayendo primeramente a ti, luego a la iglesia, y los que están allá, como la nuera o la esposa del hijo que vino este domingo, bendícelos allá en Barranca y permíteles, Señor, donde se encuentren, ser dirigidos por ti y que tú obres en sus vidas, Señor. Guárdalos, prospera donde estén. También, oh Santo Señor, ponemos en tus manos la vida de la mamá de Diana, su negocio que está empezando, su familia y todo lo que ellos han emprendido, para que tú seas guardándolos y bendiciéndolos en esta nueva etapa de su vida, Señor. Y todo lo que emprendemos nosotros todos, incluyendo no solamente a Diana, a Dayan, incluyendo no solamente a la mamá de Diana, a sus demás familiares, incluyendo a todos nuestros familiares, Señor, respáldanos con tu guía y con tu poder y tu provisión. Ayúdanos, oh Santo Señor, porque
En vano vela la guardia si no eres tú el que protege, y en vano es que comamos pan de dolores, que nos vayamos tarde a descansar, y aunque nos levantemos de madrugada, si tú no eres el que edifica la casa. Así que edifica, guárdanos, protégenos, sánanos, bendícenos, y a quienes estén allá conectados ahora en vivo o luego en diferido, y que estén también teniendo peticiones, las pongan delante de ti, Señor, y tú también les contestes. Gracias por tus respuestas, Señor, maravillosas. Gracias por la vida que nos has dado, gracias por todos los hermanos y gracias por permitirnos hoy adorarte y bendecirte y ponernos delante de ti. Permítenos alabarte en este tiempo y darte gloria a través de unos signos, unos cantos y luego también ser ministrados por tu palabra para profundizar en lo que tú has hecho en nosotros por medio de la justicia de Cristo. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Carlito nos puede ministrar con un par de cantos. Vamos a cantar. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada, no, ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y nuestras vidas se moverán, y nuestras vidas se moverán, y nuestras vidas se moverán con tu Santo Espíritu. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y nuestras vidas se moverán, y nuestras vidas se moverán, y nuestras vidas se moverán con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a cantar Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió, por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor nos llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos a cantar, grandes y maravillosas son tus obras, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Temed a Dios y darle gloria, gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén.
Gloria a Dios. ¿Sí? Sí, sí. Así es. Buenas noches, hermanos. Dios me les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por otro servicio más, porque nos ha permitido estar acá sanos, viniendo y compartiendo y recibiendo también la palabra del Señor en esta noche. En esta noche quisiera que estuviésemos leyendo el libro de Romanos, capítulo 3. Es bastante largo el texto, desde el versículo 9 hasta el versículo 31. En esta noche vamos a ver un contraste de lo que es nosotros como personas injustas y la justicia de Cristo. Amén. Leemos a la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 3 del 9 al 31. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dios Todopoderoso, en esta noche continuamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que sea un tiempo de refrigerio para nuestras almas, que podamos comprender el mensaje que tú quieres darnos esta noche, Padre Celestial, y que podamos ponerlo en práctica en nuestro andar diario caminando contigo, Dios. En tu Hijo amado Jesucristo, glorifícate en gran manera. Utiliza esta boca, Padre Celestial, para que hable solamente palabras que venga de ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos. Amén. Y en esta noche, este mensaje tiene como título: Somos justificados en Cristo por fe. Y si vemos en este párrafo, habla mucho de lo que es justo, justicia. Y quisiera
profundizar sobre estos temas porque a veces sabemos que es una persona justa, es la persona que hace lo correcto, sí, pero como la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Justo significa imparcialidad, recto, íntegro y perfecto. Características de una persona justa. Por lo tanto, ninguno de nosotros podemos ser justos, porque nadie es perfecto sino solamente el Señor. Justicia es la garantía de recibir lo que merecemos. Por eso es que cuando las personas cometen un delito, la justicia lo juzga, porque es lo que le garantiza de recibir lo que se merece por lo que ha hecho. Y justificación o justificar es el acto judicial de Dios por medio del cual, basado en la obra meritoria de Cristo, imputada al pecado y recibida por fe, Dios declara al pecador absuelto de pecado, liberado de su pena y restaurado como justo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esos conceptos bien claros de lo que es justo, justicia y justificación o justificar. En primer aspecto, si leemos lo que es el versículo, desde el versículo 9 hasta el 20, habla más que todo de la justicia según el hombre. Todo de lo que el hombre puede hacer, que aún, pero puede ser la persona con más inteligencia, más conocimiento, aún siguen siendo injustos. Debemos entender que somos seres cambiantes, por eso es que es algo injusto, porque la persona justa nunca cambia. La justicia no es natural del ser humano, la justicia es natural de Dios. Cuando digo que debemos entender que somos seres cambiantes, es que a veces nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos pueden hacer que nosotros cambiemos de decisiones. Puede ser que nosotros cambiemos de dirección por cada una de esas cosas. En cambio, Dios no. Dios, aunque Él ama al pecador, Él tiene que hacer justicia con el pecador. Nuestra naturaleza tiende a inclinarse más a un lado que al otro. Por lo tanto, no hay imparcialidad. Por lo tanto, nosotros como somos seres humanos, por nuestra naturaleza somos parciales. Siempre o nos vamos hacia un lado más o hacia el otro, pero nunca estamos en la mitad. Somos seres imperfectos. Solamente a través de Cristo es que podemos ser perfeccionados y no ser en este mundo, porque en este mundo solamente estamos en un proceso. En este mundo estamos en ese proceso de perfección, pero alcanzaremos la perfección plena cuando ya tengamos cuerpos gloriosos ya. Si leemos detenidamente todo lo que dice el párrafo desde el 9 hasta el 20, que habla de que el ser humano no hay justo ni aun uno, de que aunque quiera hacer lo bueno, siempre termina haciendo lo malo, nos damos cuenta de que las personas más nobles, sencillas, humildes y tranquilas que podamos conocer en su interior, siempre terminan siendo injustas. Siempre terminan siendo injustas en una u otra decisión en su vida. Como seres humanos, nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Después que Adán y Eva cayeron en el huerto, que pecaron, nuestra naturaleza se inclina más hacia el pecado que hacia Dios. Si no es que Dios nos busque, nosotros nunca llegaremos a ese punto de tener ese arrepentimiento y esa relación con Dios. Para conocer nuestra injusticia, lo dice el versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Cuando dice delante de él, hace referencia delante de Dios. Porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Y volvemos al mismo ciclo. Lo que nosotros podemos hacer como seres humanos terminan siendo obras. Y la Biblia dice que por obras no somos salvos. Que por obras no somos justificados. ¿Por qué? Porque siempre terminamos quebrantando la ley. Ese es como cuando una persona comete un delito, siempre se le dice, usted ha sido culpable porque quebrantó tal artículo de tal regla o tal artículo de la Constitución y cometió un homicidio, eso está penado en el artículo tal. Así es con nosotros también. Nosotros por nuestra naturaleza, nosotros no podemos ser justos.
siempre tendemos a equivocarnos, siempre tendemos a veces en nuestra vida a cometer errores, siempre tendemos a inclinar nuestra balanza más hacia un lado que hacia el otro, porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, la ley fue dada para que nosotros para que se pudiese conocer nuestro pecado. Si nosotros como seres humanos no se hubiese dado ley, por lo menos de que robar a alguien es un delito, las personas lo hacen normal, las personas lo pueden hacer porque no está penado, no es porque, digamos, no se estableció eso. Pero cuando nosotros se nos establece en la Biblia de que si no buscamos a Dios, estamos en pecado, estamos en las tinieblas y que nuestra recompensa será el aguardiente, será la eternidad sin Dios, ahí ya se nos advierte. La ley fue dada para que las personas estuviesen al descubierto de que son pecadores, de que necesitan de alguien mayor que él. Como segundo aspecto, el ofrecimiento de la salvación es para los que creen en Dios. Ya vimos que el ser humano por su naturaleza es una naturaleza pecaminosa e injusta. Pero desde el versículo 21 al 25, Dios da un ofrecimiento de salvación. Vemos el contraste, lo que el hombre puede hacer, lo que Dios puede hacer. Un contraste porque el apóstol Pablo, escribiendo el capítulo 3, él escribió primero lo que le pasará a aquellas personas que andan sin Dios, pero que tenemos un regalo, que Dios nos da ese ofrecimiento de justificación. Observamos que la ley nos salva, esa no es la función de la ley. Como lo decía, la ley se hizo para darnos a conocer que somos pecadores. Todos estamos muertos espiritualmente. ¿Y cuál es la recompensa de que nosotros estuviésemos en pecado? El castigo eterno. ¿Cuál es la recompensa? El infierno. ¿Por qué? Porque no teníamos a Dios. Esa sería una recompensa justa de Dios. Ahí se aplica lo que es el atributo de Dios, su justicia. Y en este aspecto vemos también lo que es la soberanía de Dios. Porque aún nosotros, por la justicia de Dios, mereciendo el castigo eterno, toda la humanidad, en su soberanía, Él da justicia, Él da a Cristo para que Cristo nos justifique a nosotros, a los que vamos a creer en Él. Dios muestra su amor a los que Él salvará a través de la justificación de Cristo. Y esto puede sonar como mal, y es que muchas personas creen que Cristo murió por todos. No, Cristo murió por los salvos, a los que Él va a salvar. Y eso lo dice mucho porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también en el Nuevo Testamento dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Eso significa que ya Dios conoce quiénes son los que van a ser salvos. Por lo tanto, Él murió por los que van a ser salvos. Porque nosotros como seres humanos, sí, no debemos parar la evangelización, porque nosotros no conocemos si una persona va a ser salva o no. Pero Dios murió por los salvos. Para nuestra justificación, alguien debía pagar el precio de nuestra justicia, el cual Cristo, siendo justo en plenitud, rectitud, vino al mundo a hacerse carne por mi maldad. Tenía que haber un precio. Siempre cuando una persona comete un delito, tiene que haber un precio por lo que hizo. 10 años, 20 años, X cantidad, servicio comunitario, siempre tiene que haber un precio. Pero nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos pagar el precio, porque tenía que ser un precio de una persona justa para que nosotros pudiésemos ser justificados. Porque si lo daba una persona injusta, terminábamos igualitos siendo injustos. Tenía que ser una persona que haya vivido su vida acá en la tierra completamente siendo Dios y completamente siendo hombre, viviendo una vida justa.
el ofrecimiento es dado por la propiciación de Cristo. El ofrecimiento que se nos dio fue Cristo que se propició, se entregó para calmar la ira de Dios en nuestra vida y que Dios tomara eso, nuestros pecados pasados, los pasara por alto y que viviéramos una vida nueva. Solo a través de la fe en Cristo y en su obra redentora es que podemos ser justificados y salvos. Si no es a través, si no hubiese sido por la muerte, por la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Salvador, nosotros no hubiésemos sido nunca justificados. Debía haber un precio, y ese precio Cristo lo pagó en la cruz. Y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 31. Dice, para repasar, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hagamos un pare acá. Al que es de la fe de Jesús. Él no justifica a los que vamos con Jesús, es que justifica. No a todas las personas, porque es que hay personas que se les predica y la persona nunca, de pronto nunca va a creer. Por lo tanto, esa persona no está siendo justificada por la fe en Cristo. Y quisiera compartir un texto paralelo cuando hace énfasis en la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podemos repasar en Efesios 2, 8 al 10, cuando Pablo también le habla a esa iglesia de Éfesos y le dice que solamente por gracia somos salvos, por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque si hubiese sido por obras, nosotros nos podemos jactar de la salvación. Si es por obras, si la salvación tuviese un precio y la justificación tuviese un precio monetario, cualquier cosa que pudiésemos hacer, nosotros como seres humanos nos jactáramos de que yo la tuve por mi fuerza, yo la tuve porque quise. No. Y es un regalo no merecido, pero es un regalo de Dios para sus hijos. Si la persona para alcanzar la salvación necesita de Cristo y creer en que Él pagó el precio del pecado en la cruz. Hay muchas personas que dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero cuando se analiza su vida, no termina siendo hijo de Dios. A veces ni termina ni conociendo a Dios, porque a veces no saben la magnitud de lo que significa ser llamado hijo de Dios, como lo dice el apóstol Juan. Ser hijo de Dios no es solamente decir yo creo en Dios, no porque Dios me creó, no porque Dios me hizo, no. Ser hijo de Dios va más allá. Ser hijo de Dios significa aceptarlo a Él, de que Él sea nuestro Padre y nuestro Señor. Significa dejar de vivir para mí y vivir para Él, para mi Señor. Significa de que yo por mis fuerzas no puedo hacer nada si no es a través de Él. Eso significa ser hijo de Dios. Porque cuando uno es hijo, los padres, uno siempre obedece a los padres. Entonces, ¿por qué decimos somos hijos de Dios y terminamos desobedeciendo lo que Dios manda? Decimos somos hijos de Dios y andamos deleitándonos en el mundo. Somos hijos de Dios, pero pareciera que nos gustará más andar en el mundo que en los caminos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios no es solamente palabras, eso también significa que se haga hechos y convicción en nuestras vidas. La ley no salva, ya veníamos, la ley no salva, la ley nos demuestra que somos pecadores. Solo da el conocimiento de pecado que un hombre necesita para entender que necesita de salvación. Cuando una persona a través de la Biblia entiende de que es pecador, entiende de que aunque quiera hacer las cosas buenas, termina haciendo las malas. Aún el apóstol Pablo decía que él siempre procuraba hacer lo bueno, pero siempre seguía haciendo lo malo igualito. Entonces, aunque la persona sea muy buena a los ojos de la humanidad,
Aunque la persona sea una persona generosa, bondadosa, dadivosa, humilde, tranquila, sencilla, ante los ojos del mundo, delante de las Escrituras es pecador. Y delante de las Escrituras está apartado de Dios. Por eso la ley nos demuestra de que debemos buscar a alguien que es mayor que nosotros. El ser declarado legalmente inocente es tan cierto y tan firme en los hijos de Dios. Cuando hablo de esto, lo hablo en los hijos de Dios, como el hecho de que Dios es una sola persona, de que esa Trinidad es uno, de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno. ¿Sí? Y eso siempre tiene que caber en nuestras mentes, aunque es algo a veces científicamente suena como extraño, pero así es, porque Dios es sobre todo. Y Dios literalmente, nuestro conocimiento se queda tan pequeño en comparación a lo que es Dios en plenitud. No podemos comprender la magnitud de lo que es Dios, solamente nos basamos en que cada persona es una. Entonces si dice Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, entonces son tres personas. No, Dios es uno. Los tres son un solo Dios. La ley de Dios es santa, buena y justa. Nos demuestra que somos pecadores, pero es porque es justa, es la justicia que nos corresponde de parte de Dios. Da a conocer el carácter de Dios en nuestras vidas, de que Dios no es un Dios que cambia, de que Dios no es un Dios de que dice hoy te condeno, mañana no, después sí te vuelvo y te condeno, mañana no. Dios no cambia. Como lo decía el pastor en una clase, un domingo, ese es un atributo de Dios, que Dios no cambia, Dios no cambia de parecer. Pueden cambiar los métodos, pero Dios no cambia. La ley exige la retribución divina por cada pecado. Cristo en la cruz fue hecho pecado por cada uno de nosotros y fue el precio de nuestra deuda. La salvación por la fe aprueba la ley. Y vamos a leer el versículo 31. Dice: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. A veces suena como contradictoria la ley y la salvación por gracia, pero la ley se dio, como lo dije anteriormente, para que nosotros fuésemos pecador, y la gracia para que ese pecado que nosotros teníamos fue pagado en la cruz. Y la fe valida la ley. Por eso no podemos decir ahora en este mundo, a veces vemos tantas personas que dicen, no, y ahora yo vivo solamente por gracia, lo que le dice el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, eso ya era la ley, ya eso no se tiene que cumplir, ya eso, sí, los rituales ya no se cumplen, pero la ley sigue siendo la ley. Es como aquí en Colombia, la Constitución le pueden hacer reformas, pero sigue habiendo una Constitución. La ley orgánica pueden hacerle reformas, pero sigue siendo una ley. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Somos salvos por gracia, pero la ley nos da a entender de que somos pecadores para que sigamos buscando a Dios. En conclusión, naturalmente somos injustos, pero Cristo nos justificó. La ley no me salva, pero me da a conocer una condición, mi condición delante de Dios. Cristo, a través de la fe, es quien nos puede salvar. Más nadie. No existe Gregorio Hernández, no existe María, no existe... Esas son, digamos, cosas que el enemigo utiliza para desviar la mirada de las personas. Aún hay personas que dicen servir a Dios y se terminan inclinando hacia esos ídolos. La salvación es un regalo no merecido. Si es por nuestra justicia, pero Dios en su santo juicio a través de Cristo nos justifica.
Nosotros literalmente no podíamos tener entrada ante la presencia de Dios. Si hubiésemos seguido, digamos, bajo la ley, nadie, porque en ese tiempo por cada cosa, por cada pecado del pueblo tenía que hacer un sacrificio diferente. Imagínense en este tiempo cuántos sacrificios tuviésemos que hacer por todos nuestros pecados. Imagínense cuántos sacrificios tuviésemos que hacer todos los días, viviésemos haciendo más sacrificio que sirviendo a Dios. Pero aún así, Cristo se entregó como el único cordero inmolado, perfecto, justo y santo, en retribución de nuestros pecados. En este tema recalcamos mucho los atributos de Dios, de que Dios no cambia, de que Dios es justo, de que Dios es santo. Por lo tanto, nosotros como pecadores no podíamos tener entrada ante su presencia, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, porque si hubiese sido por su santa justicia, lo que nos merecíamos era la condenación eterna, pero aún en su misericordia nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, tenemos siempre que tener en cuenta de que las obras se hicieron para dar testimonio de nuestra justificación, de nuestra salvación. Mas no las obras se hicieron para que nosotros seamos salvos. Ese es un contraste. Ese es como un efecto secundario de nuestra salvación. Nosotros somos salvos y hacemos obras que dan a conocer que somos salvos. Mas no, pero no, a través de las obras seremos salvos. Ese es algo que tiene que haber primero en nuestras vidas. Primero seamos salvos para a través de nuestra salvación hacer buenas obras que ayuden a la humanidad. Porque también se nos fue, digamos, recalcado eso cuando lo dice el apóstol Pablo en el mismo libro de Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nosotros como seres humanos y como hijos de Dios debemos dar testimonio. Y por amor al prójimo hacemos las buenas obras. Por amor a aquel que necesita también de Dios, como en algún momento nosotros necesitamos de Dios. Y siempre compartamos el mensaje de salvación, porque nosotros no somos Dios para saber quién se va a salvar. Nosotros solamente hemos sido llamados a predicar ese mensaje. Y hemos sido llamados no solamente a predicarlo, sino también a que la persona pueda seguir en ese camino, en la consolidación, en el discipulado. Porque Mateo 28 no dice evangelicen solamente, dice discipulen. Por tanto, id y haced discípulos. No dice por tanto id y hagan creyentes, sino hagan discípulos. Una persona que verdaderamente camine con el Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios soberano, en esta noche te exaltamos y te glorificamos, Padre. Gracias por el mensaje. Gracias porque de una u otra manera has hablado a nuestras vidas. Has hablado a aquellas personas que también se encuentran en línea. Queremos que sea tu Espíritu Santo quien toque nuestros corazones y que todos los días de nuestras vidas podamos tener esa convicción de nuestra salvación en Cristo. Que todos los días de nuestras vidas podamos confiar de que el precio Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario por el perdón de mi pecado y por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Glorifícate en gran manera en nuestras vidas. Solamente tú conoces las personas que han de proceder al arrepentimiento. Pero te pedimos que nos utilices como instrumentos agradables delante de tu presencia, Señor, para que tu mensaje sea declarado hasta los confines de la tierra, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos muchísimas gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Michael. Gracias también al hermano Carlos. No nos han dejado más peticiones de oración en el chat. Muy probablemente vamos a tratar, porque es lo que he visto que naturalmente estamos haciendo los miércoles, de enfocarnos en una doctrina puntual en cada miércoles con un texto bíblico, así como lo hizo hoy Michael. La otra vez Dayan habló sobre la deidad de Cristo, cuando habló de los yo soy. Michael hoy habla sobre la justificación, desde Romanos 3. Vamos a tratar de, con los hermanos que estamos predicando, buscar las doctrinas principales y basados en un texto,
darlas a conocer. Vamos a tener esa coherencia de temas, porque me llamaba la atención de que hoy Michael estaba enseñando sobre la justificación y está muy bien en general, pero que al mismo tiempo hay tanto todavía más para hablar, tantos temas que se conectan que podemos ir profundizándolos y tocándolos con los otros hermanos para que sigamos avanzando y el culto de oración también sea un culto doctrinal, donde el que dé el mensaje, 20, 30 minutos, también vaya alimentando la doctrina. Hay un término que se utiliza hoy en día con ciertas iglesias bautistas que se le llama bautistas reformadas. Y no necesariamente una iglesia reformada es bautista. Y no necesariamente una iglesia reformada viene de la reforma. ¿Saben una de las cosas que los bautistas que se llaman reformados enseñan? Que a veces nos preguntan, a mí me preguntan, pastor, me preguntaron que si nosotros somos bautistas reformados o no. Yo dije, dígale que sí, para que venga. Porque si preguntan en cuanto a ciertos aspectos eclesiológicos iguales a, por ejemplo, los presbiterianos reformados, no, porque nosotros no bautizamos infantes, como lo hizo un Calvino, como lo hacen los presbiterianos que también son reformados. Los bautistas que más antiguamente se llamaron particulares, no reformados, creían, y que hoy en día se llaman reformados, creían y creemos en que se bautizan ya las personas adultas que profesan su fe en Cristo. Pero sí creemos muchas cosas de otras denominaciones que sí se llaman reformadas, y por eso a veces se le llaman bautistas reformados. ¿Qué creemos? Lo que acabó de predicar Michael. Michael acabó de predicar dentro de todo lo que enseñó. Obviamente el tema central era la justificación, pero estaba enseñando sobre el hecho de que Cristo murió por los que iba a salvar, por aquellos predestinados o escogidos. Murió específicamente por su pueblo. Eso es una de las doctrinas dentro de las doctrinas de la gracia que nos enseñan que la seguridad de salvación es eterna, que la salvación no se pierde porque Cristo la ganó y murió no por todo el mundo, sino por efectivamente los que iban a creer en Él, los que Él había predestinado para que creyeran. Que algunas personas o algunas iglesias en la historia no lo hayan querido ver así porque piensan que es complejo, que difícil, que entonces si yo no soy, no, nadie sabe, el que sabe es el Señor. Tenemos que predicarle a todos y para todos es el llamado que se arrepientan y crean. Y el que se arrepintió y creyó, ese era el escogido. Pero eso es bonito para que nos dé seguridad en el corazón. Y esa es una segunda cosa, además del hecho de creer que se bautizan adultos. Entonces, cuando Michael dijo eso, me hizo acordar de eso. Entonces, por ese lado, podría decir que somos bautistas reformados, porque enseñamos la seguridad de la salvación. O bautistas particulares, o simplemente bautistas de los que tradicionalmente creemos que Cristo murió por aquellos que iba a salvar. Entonces, esas cositas nos van enseñando qué tipo de congregación estamos, y no quiere decir que todos lo entiendan perfectamente en la iglesia, ni que todos lo entiendan profundamente, pero sí quiere decir que todos por ese caminito vamos, y cada vez lo entendemos mejor, tenemos dudas, pero vamos hablando y dejándonos enseñar, porque eso da seguridad a nuestro corazón. Otra cosa, dos cosas más que decía un predicador en estos días sobre eso de bautistas reformados, que lo entrevistaron, decía, las otras dos cosas son, no somos dispensacionalistas, sino somos más pactuales. Michael hablaba de que iban a ser salvados por medio de Cristo y que la ley nos salva, pero resulta que desde el Antiguo Testamento todos los que se salvaron esperando que viniera el Salvador. No se salvaron cumpliendo los mandamientos, y Dios poco a poco en lo que se le llaman pactos fue llevando a la gente hasta que llegara el nuevo pacto en Cristo y ellos esperaran al Salvador, como decíamos en la clase, esperando a ver quién era el que iba a salvarlos. Y eso de ser pactuales, la diferencia grande con los dispensacionales, ¿sabe qué es? Que no creemos que hay dos pueblos sino un solo pueblo, que nosotros somos la Israel espiritual ahora, que Cristo murió para salvarnos y que ahora no solo por ser judío se salva la gente, no. Nunca fue tampoco por ser judío, porque muchos judíos se condenó por no creer en el Señor, pero ahora más que nunca recalcamos que nosotros somos el pueblo de Dios y creemos en Cristo, seamos judíos o gentiles. Esas cositas nos enseñan qué es lo que vemos en nuestra iglesia y cómo queremos afirmar nuestro corazón, porque es muy importante que confiemos plenamente en el Señor. Y lo otro, que también Michael lo enseñaba ahorita, con otro nombre, o de forma más sencilla, es que tampoco somos antinominianos. Eso suena como raro, eso suena como un nombre como Nabucodonosor. Quiere decir que no menospreciamos la ley, entendemos que la ley fue dada para que reconociéramos que somos pecadores, pero Michael también lo dijo,
no la menospreciamos ahora que somos salvos por gracia, no por obras, pero sí somos salvos para obras, para que caminemos cada vez más fielmente a la ley. Ahora no decimos, ya como ya soy salvo, hago lo que quiera, no. No matar, no robar, no mentir, no es para salvarme, sino porque soy salvo, cada día lo hago más para la gloria de Dios. No menosprecio la ley, no menosprecio el nomos, que significa ley. No soy antinominiano o antiley. No me salva la ley, pero sí muestra si camino con el Señor. Entonces, en ese sentido, si le preguntan que somos reformados por esos punticos, dígale que sí. Por otras cosas tal vez no. Pero esencialmente somos creyentes que queremos ver lo que dice Dios en su palabra. Señora. No. Ujú. Ajá. El asunto ahí es que cuando una persona parece ser salva y al final se desvía y no termina caminando con el Señor, es como dice la carta de Juan, esos eran de los que no siguieron con nosotros porque no eran de nosotros. Al final la persona tal vez se autoengañó. Lo que sucede con el Hijo de Dios, y es lo que creemos por la palabra del Señor, es que cuando Dios se ha comprometido, salvándolo sin que lo mereciera, buscándolo sin que Él lo buscara, pagando por sus pecados sin que Él pudiera pagar por sus pecados, haciendo todo por Él, ya no lo va a dejar perder. Entonces cuando se descarríe de alguna forma providencial, va a hacer que, tal vez a través de cosas tan terribles como 1 Corintios 11 habla de una enfermedad, una dificultad, una tragedia, o cosas tan sencillas como un llamado de atención, un consejo, una ayuda de un amigo, algo por el estilo, lo va a hacer retornar a su caminar. Eso no es excusa, una vez más, porque no somos antinominianos para vivir como queramos. Al contrario, eso es un estímulo para cada día ser más fieles al Señor. Pero eso significa que al fin y al cabo no todos los que parecen ser salvos lo son. Y ese es el gran problema. Cuando yo confío no en que el Señor me salva, sino en que yo me salvo para no perder mi salvación, el asunto es que termino confiando tanto en mí mismo que termino perdiéndola. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de sostener un regalo tan grande. Yo no soy capaz no fui capaz de ganarla, mucho menos de preservarla. Tiene que Dios dármela y preservarme para que yo sea capaz, entonces, por la capacidad que Él me da, la gracia que Él me da, de poder caminar cada día más fielmente. Aquí se trata de que no nos esforcemos, no que no vigilemos, no que no oremos, no que no nos santifiquemos, sino que oramos, nos esforzamos, vigilamos y nos santificamos, porque la gracia del Señor no es solamente el permiso para ser salvos, sino el poder para caminar en oración, en santificación, en preservación y en salvación. Entonces, el asunto es, quien al final de los tiempos de su vida termine totalmente descarriado y lejos de Cristo, y cuando termina su vida, terminó lejos del Señor, de acuerdo a la Biblia, es que nunca lo fue realmente. Tuvo una buena experiencia bonita. Hay gente que le gusta el Evangelio porque se lo saca del vicio, lo saca del adulterio, les quita dificultades, les saca de problemas, les parece bonito, pero al fin y al cabo no caminan con el Señor, porque su corazón no está con Dios, sino solo con las consecuencias o lo bueno que Dios da. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí entonces entendemos que no se pierde la persona si camina con Cristo. Es por eso importante que cuando la persona escuche el Evangelio, como Michael lo está predicando hoy, entienda que no se gana la salvación, para que entienda que Él tampoco la sostiene, que tiene que seguir mirando a Cristo toda la vida y no mirándose a sí mismo, porque el que piensa estar firme tiene que mirar que no caiga, porque no se va a poder sostener solo. ¿Quién es el único que es poderoso para sostenernos sin caída? ¿De acuerdo a la Biblia? Dios. Entonces por eso seguimos orando, santificándonos y caminando en el Señor. Una vez más, eso no es contradictorio, no es que ya, Señor, sálvame y ya quede ahí, no. El Señor da tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Y la gracia salvadora me salva al principio, me sostiene durante para que yo pueda esforzarme y me salva hasta el final. Eso se llama preservación. Eso le llamaron antiguamente la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los que perseveran hasta el final? Aquellos que son preservados por el Señor. Entonces, claro, a nuestros ojos hay gente que la perdió. Ay, caminaba con el Señor, ella ya no camina con el Señor. Pero no, porque nosotros no vemos el corazón, que estaba lejos del Señor y solo de labios invocaba mi nombre, como dice el Señor.
Sí. Sí. Ajá, ajá, sí. El, ajá. El ejemplo está limitado, ¿sabe por qué? Y precisamente es una de las cosas desde el evangelismo que tenemos que cambiar, porque la salvación no es la venta de un tiquete. ¿En qué sentido? Es más que una simple autorización para entrar al cielo. Claro, yo la entiendo, pero al mismo tiempo es por la forma como se le evangelizó. La salvación no es un tiquete. Mire, fue tan predicado así y dentro de los mismos bautistas, porque hay bautistas que creen que la salvación se pierde, raramente, pero algunos lo creen, fue formado eso, sacado de los textos bíblicos que parecen que la gente se pierde y de la práctica, que algunas personas, sobre todo en Estados Unidos, cargan como el boleto, como cuando usted carga el tiquete para entrar a lo que acabo de decir, el ejemplo de su familiar, el tiquete para entrar al estadio o donde vaya a entrar, para no perderlo, cargan escrito cuándo fue que hicieron la oración de fe y en dónde fue que la hicieron y cómo la hicieron, y dice, ahí está mi tiquete. No dicen mi tiquete, pero dicen, no, usted es salvo. Le dicen, sí, pero usted vive como el diablo, ¿cómo dice que es salvo? No, porque mire, yo un día hice mi decisión, ahí está mi tiquete. Por ese tipo de evangelización es que uno termina pensando de que uno tiene que guardar el tiquete. La realidad es que la salvación, hablamos de forma subjetiva como salvación, lo que no se pierde es el salvado, porque aquí no estamos hablando si la salvación se pierde o no, estamos hablando de si el Salvador es poderoso para sostenernos hasta el final. Y ya cuando uno lo mira de esa manera, se da cuenta que Cristo dijo en Juan capítulo 10, esto me ha dado el Padre, que los que Él me ha entregado, que yo no pierda ninguno. Entonces el que quiere poner problema, pone problema. Usted le dice un texto de eso a una persona que dice que la salvación se pierde, le dice, ay sí, pero Cristo nos tiene en su mano, pero si yo me le voy por un ladito y me le meto entre los dedos y me salgo, la figura literaria está diciendo que Él es poderoso para guardarme. No voy a ser perfecto, pero me va a guardar con todo lo que tenga que hacer para santificarme en el camino. Y yo sí voy a tener que caminar en santidad, y yo sí voy a tener que esforzarme en la salvación que Él me da, pero no para simplemente guardarla, sino como dice el apóstol Pablo, para crecer, es decir, ocuparme en la salvación con temor y temblor, para cada día ser más como Él. Ese es Hebreos. Y cuando los textos como Hebreos 2, Hebreos 6, Hebreos 10 y otros más, como el que cita Carlos es Hebreos 2, hablan de que se desliza de la creencia en Dios, que hay una salvación tan grande que no la miran, que después Cristo ya no puede volver a morir por ellos, o que hay si se retira y reniega de la fe, solamente le queda una horrenda expectación de juicio. Son textos que utiliza el apóstol o el autor, que debe ser del equipo apostólico, no sabemos quién era, tal vez de Pablo, el equipo apostólico de Pablo, para como cuando uno predica, dice él, si usted mira después de Hebreos 2, de Hebreos 6 y de Hebreos 10, nada más mire despuesito de la mitad de Hebreos 6, después de que habla tan duro, dice, pero de ustedes estamos convencidos de otra cosa. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra que ustedes han hecho por amor a Él y de cómo han servido a los santos. Está diciendo el autor, hablamos así, dice a él, porque es necesario que escuchen todos, porque pueden haber falsos convertidos o creyentes, y porque puede haber verdaderos creyentes que necesiten ese remesón para que se pongan diligentes, no porque digan voy a perder la salvación, sino porque entiendan que si verdaderamente son salvos debe dar testimonio de su salvación. Entonces por eso es que habla tan fuerte en esos aspectos, dice, y por eso es que hablamos así, pero de ustedes, dice el autor, Hebreos 6, de ustedes estamos convencidos de cosas mejores, porque ustedes sí lo vemos con frutos. Cristo nos mandó a mirar los frutos, pero una vez más, hermanos, no podemos hilar tan delgado, no somos Dios. Como no sabemos quién está, sino solamente Dios verdaderamente convertido, tampoco sabemos quién está verdaderamente perdido. Y una persona que es verdadero creyente puede pasar por una etapa tan difícil en su vida y se puede descuidar tanto, negligencia propia, no orar y todo lo demás,
ser tan tentado y pasar por dificultades tan grandes que termine viviendo como un inconverso de los peores. Si usted dice David, para mí, el rey David, cuando no solo adulteró con la vecina, sino que quiso ocultar el adulterio porque la embarazó, y además de eso mandó a matar al marido para terminar ocultando todo, para mí era el peor de los inconversos. Para mí no era el dulce cantor de Israel, a mis ojos era una persona que nunca había caminado con Dios, pero Dios, que sabe quiénes son los suyos, trata con ellos. Le trajo una consecuencia temporal por su pecado, murió su hijo. Lo trató a él, a través del profeta lo exhortó y lo trajo a reconvención, arrepentimiento y a reconciliación con el Señor. Y usted ve el Salmo 51 como un verdadero creyente se arrepiente luego que el Señor lo levanta de algo que pareciera ser algo tan terrible. Algunos ponen tiempo, dicen uno no puede andar descarriado más de un año. Yo no quiero citar cifras, ni quiero citar tiempos, porque lógicamente eso duró el descarrío de David, el tiempo que duraría el embarazo de la señora mientras se le veía la barriga. Pero la realidad es que el verdadero creyente, para redondear la idea, utilizando la figura que utiliza Pedro del Antiguo Testamento y toda la Biblia, y lo que dijo alguna vez un predicador como Spurgeon, el verdadero creyente es como una oveja que cuando cae otra vez en el lodo, que es el pecado de su vida anterior, se ensucia, pero le incomoda y tiene que venir al Señor a que lo lave, porque si pecamos, si decimos que no pecamos, mentimos. Pero el que no es verdadero creyente se veía tan limpiecito por fuera, era una puerca lavada, que cuando regresa al cielo dice, qué rico, esto es lo que estaba anhelando, y ahí se queda. O como el perro que vuelve a su vómito, que después de que botó todo lo que tenía, eso suena muy feo, pero es lo que dice la Biblia, después de que botó todo lo que tenía por dentro, lo otro en conducta, lo externo, la lavada, pero lo otro más interno en sus creencias, filosofías paganas y todo lo demás, después que lo ha escupido o lo ha vomitado, vuelve y se lo traga, y dice, otra vez vuelvo y sigo creyendo lo mismo. Ese estaba muy bien desintoxicado y muy bien lavado, pero siguió siendo perro y siguió siendo puerca, no era oveja. Tiene que haber una transformación, eso es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento implica que yo creo y me arrepiento, pero es la consecuencia. El nuevo nacimiento es un milagro que hace Dios, espiritualmente hablando, de que yo deje de ser perro o cerdo y termine siendo oveja, y que cuando caiga en el lodo me salga y le pida perdón al Señor y Él me restaure. Esa es la diferencia, y por eso es que no se pierde, porque Cristo es poderoso para restaurarnos, transformarnos y sostenernos hasta el final, y limpiarnos cada vez que sea necesario. Padre, te damos gracias por recordarnos todas estas cosas y permitirnos retomar todo aquello que es conforme a tu voluntad y tu palabra. Ayúdenos, oh Santo Señor, a ser diligentes no solamente en el entender, sino en el vivir conforme a tu voluntad. Y permítenos hoy, mi Dios, a todos los que hemos puesto delante de ti peticiones de oración por nosotros y por otros, ver cómo tú nos respondes. Yo también, Señor, tú lo sabes, en estos días, en medio de mi propia imprudencia, me lesioné de la pierna, pero tú, Señor, eres bueno, no solo para restaurar nuestra salud física en cosas muy pequeñas, sino en cosas que parecen grandes e imposibles, física y espiritualmente, porque tú eres poderoso para guardarnos, santificarnos, restaurarnos y que permanezcamos en Cristo contigo hasta la eternidad. Gracias, Señor, por tu corazón, no solamente justo como hoy se nos enseñó y que justifica, sino que también habiendo sido justificados por Cristo, tú no nos abandonas y continuamente nos restauras en cada etapa de nuestra vida. Damos la gloria a ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, que tengan buena noche.